Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Hoy día vamos a hablar, darle un seguimiento al tema de ayer. Ayer hablamos con dos ministros, el ministro de Economía y el ministro de Agricultura, para dar a conocer más en detalle lo que fue esta presentación que hizo el gobierno del balance económico de no solamente de este año, sino que de los 4 años del gobierno del presidente Funes. Hoy día sobre ese mismo tema, sobre lo que dijo el gobierno y sobre cómo se ve la situación económica del país, hablaremos con dos representantes de FUSADE que son miembros del Departamento de Estudios Económicos de esa institución. Me refiero a Pedro Argumedo. Buenas noches, Pedro. Gusto de saludarte, bienvenido. Gracias por la invitación. Y Álvaro Trigueros, también director. Álvaro es director del departamento y Pedro es analista macroeconómico. Buenas noches, mucho gusto, Nacho. Buenas noches a todos los televidentes. Bueno, el gobierno ayer habló, yo creo que dos cosas fundamentales. Primero, de que para este año de un 2.3%, cosa, digamos, que no estaba proyectada en el último año. El Banco Central de Reserva dijo hace poco, el 1 de diciembre, que el crecimiento para este año sería solamente de un 1.9%. El gobierno dice que va a llegar a un 2.6%, pero también está hablando, digamos, dice que ha alcanzado los objetivos estratégicos que se trazó al inicio de su gestión en el área económica, principalmente al detener y revertir la crisis económica y social que padecía el país a mediados del año 2009, así como sentar las bases de un nuevo modelo económico y social incluyente, productivo y eficiente. Partamos por lo general. Sí, bueno, primero partiendo de lo general, en nuestro análisis más reciente, pues nosotros planteamos que proyectamos un crecimiento para este año de cierre entre 1.5 y 1.8%. ¿Mantienen esa cifra todavía? Sí, casualmente el día de ayer, la CEPAL publicó sus proyecciones y está dentro de ese rango con 1.7%, y también la proyección del Fondo Monetario Internacional, la última que publicó hace un mes, es de 1.6%. Pero no solo, o sea, así en general, sino que también viendo el detalle de cada uno de los rubros. Por ejemplo, al mes de octubre las remesas familiares han crecido nada más 1.3%. La inflación a octubre es 0.5%, lo que indica que los niveles de demanda son bastante bajos. Las exportaciones al mes de septiembre apenas habían crecido 3.9%, que es un poco menos que el año pasado, y las importaciones de bienes de consumo no duradero, quitando las importaciones de petróleo, han crecido nada más 0.5%, lo cual, o de hecho más bien se han contraído 1.4%. Entonces, o sea, hay menos consumo. Todos los indicadores nos reflejan que el crecimiento va a ser más bajo este año. ¿Cómo se entiende entonces que ustedes digan 1.6, dijeron ustedes? Entre 1.5 y 1.8%. Entre 1.5 y 1.8, los organismos internacionales están hablando 1.6 y 1.7, el Banco Central de Reserva de El Salvador 1.9 sí, y el gobierno diga 2.3. Básicamente la diferencia está en el 2.3. Bueno, esa es una proyección y bueno, el gobierno tendrá sus razones. Nosotros aquí explicamos en qué nos basamos, toda evidencia sólida, incluso pues uno de los factores determinantes de la inversión, del crecimiento es la inversión. Y cuando nosotros entrevistamos a la muestra de empresas representativas que tenemos, encontramos que el clima de inversión sigue siendo negativo. Por ejemplo, el 46% de las empresas perciben que el clima de inversión es desfavorable, comparado con únicamente 7% que lo perciben como favorable. Entonces, este clima de inversión se mantiene negativo desde hace 5 años, y mientras la inversión no levante, es difícil que la economía pueda crecer de una manera sostenida y generar los empleos que los hogares necesitan. Si el crecimiento no pasa de 2 puntos, o cómo se catalogaría ya, digamos, excepto los 4 años, porque este es el último año efectivo del presidente, el próximo será solamente un medio año. ¿Cómo se catalogaría entonces este crecimiento
en el periodo del presidente Funes. Sí, sería el periodo con menor crecimiento en los últimos 25 años. Este es un fenómeno que ha venido desde finales de los 90, porque a principios de los 90 la economía creció casi 6%, después bajamos a 3,5%, del 2000 al 2005 bajamos nuevamente a 2,5%. Luego, entre el 2003 y el 2008 hubo un repunte donde en promedio crecimos hasta cercano a 4, ¿verdad? Hasta 4, pero sí. Y de 2009 ahí cayó en adelante, 2008, pues no nos hemos recuperado. Ok. Ahora, cuando el gobierno habla de que ha logrado el objetivo de detener y convertir, de detener y revertir esta crisis económica que heredó en el año 2008-2009. ¿Ustedes qué piensan? La economía de El Salvador ha mantenido un ciclo de crecimiento bastante bajo, y cuando nosotros comparamos con el resto de países de Centroamérica, lo que observamos es que todos los países después de 2009 se recuperaron y llegaron a tasas de 3, 4, 5% como ocurrió en toda la región. Pero El Salvador no. El Salvador se quedó siendo uno de los países con las tasas de crecimiento más bajos, y una cosa interesante para este año particular es que, o sea, a veces nos enfrascamos mucho en El Salvador, pero si vemos la región, realmente hay una desaceleración en toda Centroamérica. O sea que no es un fenómeno exclusivo nuestro. Pero en los últimos años la región ha crecido más que lo que creció El Salvador. La otro pregunta país, es, sí. ¿afectó más al Salvador que al resto de la región la crisis económica del 2008-2009? Hay que diferenciar entre los factores externos y los factores internos, ¿verdad? Siendo que somos países pequeños como región, los factores externos nos afectan igual a todos, ¿verdad? Entonces, lo que nos diferencia es lo que está pasando internamente. Entonces, en El Salvador tenemos unas trancas que no nos dejan crecer, y una de estas fundamentales es el clima de inversión. Cuando se le pregunta a las empresas por qué es desfavorable el clima de inversión, entonces destacan dos factores. Uno de esos es la delincuencia, que sabemos que tiene un impacto muy negativo. Conocemos gente, cada uno conoce experiencias, alguien que puso una pupusería y le llegó la extorsión, entonces mejor la cerró, otros que los amenazaron, entonces mejor se cambiaron de colonia, y, en fin, más los asesinatos, los costos de la seguridad que se tiene que estar pagando. Eso disminuye nuestra competitividad y no incentiva la inversión. Y por el otro lado está este tema de la incertidumbre económica y política. Y el tema político ha afectado el clima de inversión. ¿Incertidumbre electoral? ¿Por quién gana las próximas elecciones? Siempre cuando hay elecciones se levanta el tema pero va más allá de eso. Va sobre el debilitamiento de la institucionalidad, la falta de respeto al Estado de Derecho, al cumplimiento de contratos internacionales. Entonces todo esto va deteriorando, y obviamente quienes invierten, nacionales o extranjeros, van buscando los lugares donde se les recibe con los brazos abiertos. Ok. Pedro, el gobierno señala que no solamente ha detenido y revertido el proceso de la crisis económica, sino que también ha sentado las bases de un modelo económico y social incluyente, productivo y eficiente. Bueno, yo creo que siempre cada administración tiene una aspiración de contribuir a que la economía crezca más, ¿verdad? Y plantear una forma de desarrollo, ¿verdad? Ahora, lo que nosotros observamos a partir de los datos, ¿verdad?, es que nos da cierta preocupación el tema de que el crecimiento ha sido de los más bajos, ¿verdad? Y nuestra preocupación del crecimiento bajo, como ya mencionaba Álvaro, pues es el tema uno, es el tema de la inversión,
que ha estado muy bajo por el tema de la incertidumbre alta, ¿verdad? Y por el tema interno entre sector privado, gobierno, ¿verdad? Esas discusiones. Pero hay una variable en la cual se ve reflejado el problema de los países y de las sociedades, ¿verdad? Y de los modelos económicos que buscan crear más bienestar, y es en términos del empleo. Uno puede ver que si las economías crecen, aumenta la generación de empleo. Si es muy lento, la generación de empleo va a ser muy bajo. Veamos las cifras primero del Seguro Social. El Seguro Social pues registra a todos los cotizantes que están de alguna manera formales en economía, y esos a septiembre de 2013 estábamos alrededor de 780,000 trabajadores, públicos y privados. Prácticamente el 90% es privado. Ahora, cuando tú mencionabas el tema de la crisis, es importante tener ese marco de referencia de la crisis del 2008, porque la economía, desde que salimos del conflicto, desde 1990 hasta septiembre de 2008, mantuvo una tasa creciente de empleo, ¿verdad? Y llegamos hasta septiembre de 2008 a 710,000 trabajadores en el Seguro Social. Llega la crisis internacional, y esa crisis internacional provoca una pérdida de 40,000 empleos en prácticamente 15 meses. En 15 meses perdimos 40,000 empleos por la crisis internacional y llegamos a diciembre de 2009. En diciembre de 2009 es el punto más bajo de la crisis en términos de empleo, y en diciembre de 2009 lo que tenemos es que habían 670,000 trabajadores cotizantes. Entonces, si uno agarra de diciembre de 2009 hasta septiembre de 2013, que es la última cifra, uno dice, bueno, ahí aumentaron 108,000 empleados, que es la cifra que también ha mencionado el gobierno. Entonces uno dice, bueno, ok, la economía creció 108,000 trabajadores. Se recuperaron 40,000 y creció otros 60,000. Exacto. Crecen 60,000 nuevos empleados, son los que se dan en economía. Se está hablando incluso de 1,000 empleados mensuales. Ahora, de esos 60,000 empleados, hay que tener en cuenta que se crearon 26,000 empleos públicos. Y esos empleos públicos han sido creados en esos 5 años con déficit de $1,000 millones. O sea, prácticamente esos empleados se pagan con deuda. O sea, no son sostenibles. Okay. Ahora, entonces ahí dejamos de 60,000, restamos esos 29,000 y nos quedan como, hagamos cuenta que nos quedan como 40,000 empleos del sector privado. Entonces, una economía que crea 40,000 empleos en 5 años, en realidad no responde a las necesidades del empleo que requiere la economía, porque ¿cuántos son los empleos que los salvadoreños necesitan año con año? Y las cifras de Digestic nos dicen que necesitamos 50,000 empleos por año. O sea, 50,000 jóvenes son los que entran a la población económicamente activa. Entonces, en 5 años subieron 250,000 jóvenes que entraron al mercado laboral y solo se crearon 40,000. Es decir, ¿y el déficit de empleo cuánto es? Casi 1 millón, ¿no? Ahora, solo voy a, para sacar ese dato que también es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces decimos, en los últimos 5 años entraron 250,000 al mercado laboral y solo 40,000 encontraron empleo formal. Nos quedan... Pongámosle 60,000. Ajá. Ya. Ahora, ahí tenemos un cúmulo de 200,000. Ahora, ¿cómo es el empleo en el 2012? Lo que tú dices, ¿cuál es la tasa de porque requerimiento venía de empleo un del déficit país? También de antes de Sí. necesidad de empleo. Y ahí viene la cifra, ¿verdad? ¿Cuánto es la población económicamente activa en el 2012? O sea, salvadoreños que están trabajando y que buscan trabajar son 2,700,000 salvadoreños, un poco más de 2,700,000. Si nosotros tenemos en el 2012 700,000 trabajadores y un poco más del Seguro Social, nos quedan 2 millones de trabajadores que no tienen seguridad social en el 2012. Entonces tenemos 2 millones y de esos 2 millones están o informales o desempleados. Okay. Entonces la economía tiene un enorme problema de 2 millones de desempleados, y si en los últimos 5 años, en vez de reducir ese problema, se aumentó en 200,000, entonces uno se debe hacer la pregunta si esa forma de llevar la economía es la correcta en función de la demanda de las necesidades de la sociedad. Tengo que ir a un corte, volvemos rápidamente y seguiremos hablando sobre este tema. Bueno, el gobierno señala un aumento de las exportaciones de un 5,2% en relación entre 2012 y 2013.
También dice que entre el 2009 y el 2013 hubo un aumento del 45% de las exportaciones. Las importaciones también están aumentando, pero hay obviamente un fuerte déficit fiscal, comercial, una balanza comercial desfavorable, en el entendido de que hay más importaciones que exportaciones. El gobierno señala que hay un aumento significativo de las exportaciones y también hay una diversificación, sobre todo a los puntos donde se está vendiendo en el exterior. También me gustaría tocar el tema remesas. A ver, todo esto, digamos, forma un conjunto, ¿ya? Porque son los ingresos y los egresos del país. Así es. Ajá. Sí. Algo aprendí, ¿eh? Sí. Hablemos de ese punto. Sí. Bueno, quizás con las remesas, bueno, el dato más reciente que tenemos es a octubre, 1.3%, y lo que observamos... Pregunta, ¿por qué baja si venía años anteriores 7, 4 de Sí. aumento? Que tampoco es, nunca es lo que había antes, ¿no? Porque en el gobierno del presidente Saca las remesas llegaron a 21%, 14%, después Sí. bajaron sustancialmente, pero en los últimos 2 años, de hecho el año pasado fue un 7%, y ahora solamente 1.3%. ¿A qué se debe esta baja sustancial del crecimiento de la remesa? Bueno, es interesante nuevamente aquí viéndolo regionalmente, porque tenemos nuestros vecinos, Honduras y Guatemala. Para ellos las remesas están creciendo 6-7%, pero para nosotros bajó a 1.3%. Entonces eso tiene que ver con el mercado laboral en Salvadoreño Estados en Unidos, Estados Unidos. y cerca del 30% de los salvadoreños en Estados Unidos trabajan en el sector de la construcción. Y este año, a mediados de este año, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que iba a suspender el programa de compra de bonos, entonces subieron las tasas de interés y eso estancó el mercado de crédito hipotecario y afectó la construcción de viviendas. Entonces, esa es una posible explicación de por qué para los salvadoreños disminuyeron las remesas comparado con Honduras y Guatemala. También por ahí leí que el que haya habido TPS este año y el que se haya hablado de reforma migratoria puede haber hecho al salvadoreño pensar en que tenía que ahorrar porque eso va a significa gastos, ¿no? Inscribirse nuevamente en el TPS le significa un gasto adicional. La posibilidad de una reforma migratoria Sí. le va a significar un gasto adicional. ¿También tiene que ver eso? ¿Puede haber... Podría ser, o sea, es una hipótesis que también es válida. Es válida, sí. Pero sin duda, digamos, el país tuvo menos dinero en relación. Sí, el resultado es crecimiento ese. es bajo. El resultado Ok. es ese. Las exportaciones suben y ayer el ministro de Economía se felicitaba, digamos, en este aumento de las exportaciones, porque no solamente dijo se ha aumentado en cantidad en un 5.2%, que es una buena cifra, sino que también decía se ha diversificado. Hay más puntos, hay más lugares donde estamos vendiendo hoy día. Sí. Bueno, yo creo que hay que decir las cosas como son y sí, en los últimos 2 años las exportaciones han crecido. De hecho, crecieron más en el 2011. Ya el año pasado disminuyó el ritmo de crecimiento de las exportaciones y este año, al mes de septiembre, por lo menos eran más bajas que el año pasado. Pero no es igual el comportamiento en los diferentes tipos de exportaciones. Por ejemplo, las exportaciones tradicionales, donde va el café, ahí la caída es fuerte en términos de volumen y valor, las dos cosas. ¿Las dos cosas? Sí, incluso la caída de volumen es bastante ¿Por la fuerte. roya es? Es por el tema de la roya, que ya nos ha golpeado. Ok, y los no segundo tradicionales año. se han subido. Los no tradicionales están creciendo, pero sobre todo el tema de la maquila. Y ahí digamos que sí hay un impacto positivo en el sentido que a principios de año hubo una reforma a la ley de zonas francas donde se resolvió este problema de que en el 2015 nos íbamos a quedar sin los beneficios fiscales para cumplir con el Organismo Mundial del Comercio.
y era necesario hacer una reforma para que ya no se estuvieran dando esos beneficios fiscales directamente vinculados a las exportaciones. Una vez que se resolvió eso, entonces eso le dio cierta seguridad jurídica al sector exportador de la maquila, y por eso ahora está creciendo a 8.7%. Entonces ahí hay algo, digamos, que ha logrado conservar a este sector que genera 80.000 empleos. En el caso de las importaciones, el ministro decía, Pedro, que hay importaciones por 9.000 millones de dólares y que esto significa, digamos, ¿cierto?, que es el país, y que básicamente lo que se está importando más es en bienes y servicios, que básicamente en maquinaria, perdón, para producir más internamente en el país. Sí, ¿Es esto tan verdad o no es así? Sí, los datos de importaciones de bienes bienes de capital han crecido de manera importante. Creo que es una de las variables que nosotros esperábamos que se recuperaran antes, porque eso anticipa de que hay una compra de equipo que aumenta la capacidad de producir, ¿verdad?, hacia adelante. Entonces, dentro del sector de importaciones sí hay un aumento en las importaciones de bienes de capital, hay unas compras de más vehículos, ¿verdad?, y de maquinaria, ¿verdad? Probablemente, como ya mencionaba Álvaro, a principios de año hubo esta reforma en el tema de las zonas francas, y eso tuvo un impacto muy favorable, ¿verdad? Y yo creo que ahí el Ministerio de Economía jugó un rol bien clave en el sentido de empujar en la Asamblea Legislativa de que se aprobaran esas reformas, que habían pasado 2 años de discusiones con los sectores productivos para lograr un cierto consenso y aprobar esas reformas. Y lo que hizo fue que las empresas, como no sabían cómo iba a terminar este tema del marco legal, habían retenido inversiones. Entonces, una vez se aclaró el marco legal, las empresas que están en zonas francas comenzaron a implementar su plan de inversiones, y una parte de esas importaciones de bienes de capital se ven reflejadas en las importaciones que ha tenido el país, ¿verdad? Entonces, ahí viene el tema bien clave, cómo el marco legal, claro, ayuda y contribuye a que las importaciones de bienes de capital suban y que haya más inversión. La semana pasada tenía la oportunidad de hablar con personas de Guatemala y un centro de pensamiento de Guatemala, y decía de que lo que El Salvador hizo al principio del año de aprobar esa reforma les ha hecho a ellos aligerar el paso para aprobar su reforma en Guatemala, ¿verdad? Es decir, que también la venían discutiendo, pero que El Salvador le ha generado una presión por el hecho de que ya avanzó en esta reforma. Ahora, eso lo podemos ver por el lado de la maquila, y lo otro es las importaciones crecen, ¿verdad? Pero crecen también un poco. Crecen alrededor de 5%, y hay unas importaciones de bienes de consumo. ¿Es poco 5%? Sí. ¿Ah? Es poco. Sí. ¿Es poco? Sí, es poco. ¿Por qué? Bueno, si tú tenés una economía que crece a menos de 2%, tenés una economía que compra poco también al exterior. Entonces, un reflejo de eso es esas importaciones, tanto de bienes de consumo y bienes intermedios y de capital. Cuando nosotros vemos las importaciones de bienes de consumo, es decir, que reflejan también la capacidad de compra de los salvadoreños, sí, y se descuenta el tema de las compras de petróleo, lo que nos refleja es una señal de advertencia, ¿verdad? Las importaciones de bienes de consumo no petroleras están contraídas a septiembre. Entonces nos está diciendo que los salvadoreños están comprando menos. ¿Están comprando menos? Están comprando menos. Entonces, a ver, ¿y si esto lo sumamos con la baja inflación? Entonces, tiene relación, obviamente. Tiene relación, ¿no? Porque, o sea, si los salvadoreños compran menos, hay menos presión por los precios, y eso también lo vemos en inflación, con una inflación de 0.6, ¿verdad? Lo que hace esa inflación tan baja hace reflejar que la demanda está bien débil. Y estamos cerca de una deflación, ¿verdad? O sea, si los precios siguen bajando, llegamos a una deflación que los precios comienzan a perder el nivel. Para el consumo puede ser bueno, pero para toda la economía es una mala señal, porque refleja que la economía está bastante deprimida. Entonces, y eso hace coincidir con un crecimiento tan bajo, ¿verdad? Entonces, acá al cierre del año y lo que nos falta, el primer semestre del año en periodo electoral y de transición, creo que es un buen momento para, en realidad, trasladar hacia los diferentes actores que están, ¿cómo se llama?, en pro de proponer
o sea, en pro de proponer sus planes de gobierno para los próximos 5 años, en crear un mejor clima, ¿verdad? En crear un mejor clima para la inversión y ¿No ha mejorado el consumo, el aumento de la inversión pública? Porque sí ha habido este año un aumento de la inversión pública. Pero prácticamente nulo. ¿También es poco? Sí, aquí tengo... ¿De 720 millones a 780? Sí. No, ese es el dato de cierre de año y el año no ha terminado. Ajá. Aquí tengo yo los datos del Banco Central de Reserva, que también son del Ministerio de Hacienda, y al mes de octubre el incremento en la inversión bruta era una reducción de 8.8 millones de dólares comparado con el año pasado, respecto a octubre del año pasado. Entonces, todavía falta noviembre y diciembre, ¿verdad? Pero la tendencia que ha marcado hasta octubre es que no hay incremento de la inversión pública. Vamos al corte, en el próximo bloque hablaremos de déficit fiscal. Ya volvemos. Bueno, y un déficit fiscal que sigue siendo un problema para el país, a pesar de que este gobierno recibió el 2009 con un déficit fiscal del 6.3%, el 2012 se logró bajar a un 3.4%, pero este año volvió a subir a un 4.2%, a pesar de una promesa que había por ahí de bajar el déficit fiscal. Son 1.400 millones de dólares, que se vuelve una situación bastante difícil. Incluso el mismo ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, señaló en una conferencia de prensa reciente que si el país no crecía a niveles bastante más altos de lo que está creciendo ahora, la situación se puede volver insostenible para el país. Algunos creen que el próximo año, al final del próximo año, va a tener ya momentos muy difíciles en materia económica. Sí. 4.3, ¿es la cifra que ustedes también manejan? Sí, es exactamente lo mismo que, pues aquí lo que hay que identificar, ¿por qué? Desde 2009 tenemos déficits fiscales anuales casi de 1.000 millones de dólares, y eso es un salto sustancial con respecto a los déficits que habíamos tenido hasta 2008. Entonces ahí hubo un incremento y lo que lo explica es el incremento del gasto mucho más acelerado que el incremento de los ingresos. Entonces cualquier persona que gasta más de lo que recibe va creando un déficit, y eso es deuda. O sea, para poder gastar más de lo que gano, me tengo que endeudar. Ahora, obviamente, el gobierno del presidente Funes entra en un momento de una crisis internacional bastante fuerte, requiere de ir al préstamo internacional, incluso, digamos, hubo ahí un concurso entre los dos presidentes, se ayudaron mutuamente para que cuando asumiera este gobierno no tuviera una situación de cero dinero en las arcas fiscales, ¿no? Ahí empezó un endeudamiento un poco más fuerte, producto de la crisis misma. Sí, de hecho empezó antes, pues, porque antes del cambio de gobierno hubo un incremento acelerado del gasto público, principalmente pues los subsidios generalizados, el subsidio a la electricidad, al gas licuado, al transporte público, que no se tenía, y fue en esos años que se introdujo por el aumento en el precio de la gasolina. Y entonces los gastos siguieron aumentando, aunque los ingresos en el 2009 cayeron, y eso abrió la brecha entre ingresos y gastos, y desde ese momento, a pesar de que han habido 2 reformas tributarias que han incrementado los ingresos, ya comparados... Ingresos fiscales comparados con hace 5 años, el gobierno tiene más de 1.000 millones de dólares en ingresos, pero el gasto creció más. Entonces seguimos teniendo un déficit de 1.000 millones, lo cual es grave, porque solo, por ejemplo, en intereses, este año vamos a gastar casi 700 millones de dólares. De hecho, este año ha habido un incremento en intereses de cerca de 55 millones de dólares adicional a lo que ya se tenía antes. Entonces, imagínate tú 700 millones de dólares para pagar intereses en lugar de tenerlo para escuelas, para unidades de salud, para medicinas. Todo el mundo sabe. Estamos en una situación así como la bola de nieve, que empieza a crecer, digamos, no se detiene. Pero
uno se pregunta, ¿había otra posibilidad ante la situación de la crisis internacional y ante la situación también de pobreza que tiene grandes sectores del país? Porque tú dices, esto empieza con los subsidios, sí, pero ¿qué se puede hacer? Que la gente no consuma energía eléctrica, que la gente no tenga gas para poder cocinar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? Se puede hacer muchas cosas. Hay que ser creativos. Por ejemplo, a nosotros nos encanta mucho entender la economía de mercado. ¿Qué significa eso? El precio de un producto es una señal. Si el precio sube, quiere decir que es escaso ese producto y me está mandando la señal de que consuma menos. Entonces, por ejemplo, con la electricidad, al subir el precio de la electricidad, yo tengo que consumir menos. Entonces, si me lo subsidian, sigo consumiendo más. Hago lo contrario de la señal que me está enviando el mercado. Entonces, y además el gobierno se ve obligado a gastar todos los años eso porque seguimos consumiendo un producto que es caro. Eso tiene solución permanente. Tú te has fijado que están los focos de 60 watts, los normales, ¿verdad? Ahora venden unos focos ahorradores que consumen 10 watts, o sea que consumen 6 veces menos. Entonces, ¿por qué no se subsidia mejor la compra del foco ahorrador? Y de esa manera la gente automáticamente consume menos y no le tenés que subsidiar el precio. Entonces, y el gasto sería nada más de una vez, porque estos focos duran de 6 a 15 años. Entonces sería una inversión de una vez y el Estado se ahorraría todos esos millones que se gastan en subsidios y los consumidores no tendrían por qué gastar más en electricidad porque están consumiendo menos electricidad. Entonces ese es nada más un ejemplo, pero así como ese se pueden hacer una gran cantidad de soluciones creativas que existen en todo el mundo, que te ahorran gastos en salud, que te ahorran gastos en consumo de energía, que te hacen más eficiente el uso de los recursos que tenemos en el país, nos hace más competitivos y nos hace crear más empleos. Entonces, no es necesario tener déficits fiscales. Cuando uno tiene restricciones, tiene que ser creativo, y el pueblo salvadoreño es bien creativo en ese sentido, porque uno dice, siempre se rebusca, ¿verdad? Y encuentra cómo salir adelante sin necesidad de entrar en mayores deudas. Pedro, estos pronósticos que se hacen de que el próximo año va a haber problemas ya de liquidez, el gobierno los va a tener, ¿ustedes concuerdan con ese análisis? Sí, bueno, de hecho, si uno revisa lo que hemos pasado en los últimos años, es que tenemos déficit de 1.000 millones, más o menos, ¿verdad? El presupuesto de la nación son 5.000 millones, redondeando, ¿verdad? Voy a hacer números grandes para tener como una dimensión del problema fiscal que tenemos los salvadoreños. Si tenemos un presupuesto de 5.000 millones y tenemos un déficit de 1.000 millones por año, quiere decir que yo en 5 años tengo una deuda de todos los 5.000 millones. Es decir, que si una familia gana $5.000 en un año, pero tiene un déficit de $1.000, en 5 años debe el total de todo su ingreso. Entonces hay un problema serio que se ajusta y las familias se ajustan. Ahora, la deuda de El Salvador ha venido aumentando y llegamos a niveles de 58, 59%. Entonces el margen se nos ha venido estrechando y la próxima administración no va a tener tantas posibilidades de endeudarse como la actual, ¿verdad? Porque la actual partió de un piso de un 40%. Y ese 40% sirvió para enfrentar la crisis internacional, ¿verdad? Porque tomamos en deuda para enfrentar esa circunstancia. Pero si hoy nos viene otra circunstancia, no por crisis internacional, sino por un evento natural, con una deuda del 58%, no sé cuánto vamos a poder ir al mercado internacional y poder financiar. Entonces, la restricción fiscal se ha hecho bien importante.
no podemos seguir gastando el 20% de nuestro ingreso vía deuda como presupuesto. Y quien tome las riendas de la administración en junio de 2014 va a recibir desde el primer día una seria circunstancia de cómo va a cerrar el año, porque le van a faltar, si no hay ningún ajuste, le van a faltar probablemente entre 800 o 1.000 millones de déficit, ¿verdad? Entonces, el próximo año va a requerir también un ordenamiento. Yo creo que lo que hicimos en 2009, que fue, ¿cómo se llama?, ordenar y empaquetar y tomar deuda y elevarla, hoy ahora el margen es más estrecho y creo que las condiciones del país, tal como lo señalaba bien el ministro de Hacienda, ya dijo, si no crecemos, él prácticamente dejó intuir de que incluso los márgenes no hay para poder ordenar la economía. Entonces, si no, la economía no crece el próximo año. Sobre 3.6. Nuestra economía debería aspirar un poco más, ¿verdad? La próxima administración va a estar en un serio problema, se necesita ordenarse. Hay que tener en cuenta de que los últimos probablemente 2 o 3 meses del año no tenemos dinero para pagar nada, porque en 10 meses nos agotamos todo el presupuesto y los últimos 2 meses y medio lo vivimos con deuda, ¿verdad? Son 1.000 millones. Entonces, eso nos debe decir que así como hemos observado que la Universidad de El Salvador llega y a pedir que le den el dinero para que pueda pagarle a los profesores y a la planta administrativa, nos está reflejando ya de que hay un problema serio que no nos alcanza ni para pagar maestros en la universidad. Entonces, eso ha ido acumulando y se ha ido haciendo más grande. Y ese problema lo va a enfrentar la próxima administración, y si no lo logramos ordenar en cuanto a ajuste fiscal y no logramos que la economía crezca, vamos hacia un panorama de insostenibilidad de la deuda, ¿verdad? Ok. Voy a ir al corte. Quedé pendiente de preguntarles si ustedes habían visto en las propuestas de los candidatos presidenciales algo importante y realista en relación a este tema. Ya volvemos. Vamos rápidamente con Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen los amigos televidentes esta noche a través de las redes sociales. Buenas noches, Francisco. Con el mayor de los gustos, tenemos respuesta inmediata por parte de la gente del gobierno. Los primeros son los señores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Dicen desde el perfil oficial de Twitter, demasiada manipulación en cifras de empleos del IS. No se puede invisibilizar el número de recuperación de empleo de 2009. Las cifras de empleo también indican que hay casi 200.000 derechohabientes más. La cobertura social también es desarrollo, plantean. Y en un tuit más dice, es decir, FUSADE solo toma en cuenta nuevo empleo, tomando en referencia lo anterior a la crisis. Eso es manipular números, dicen desde el perfil oficial del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Por su parte, el señor ministro de Economía, Armando Flores, que está en sintonía de Debate con Nacho, dice, ¿cómo explica FUSADES que en 52 meses de este gobierno se han creado más empleos formales que en 10 años previos y 75% en sector privado? Y en otro tuit dice, da pena que FUSADES no reconozca que exportaciones de El Salvador crecen 4%, mientras en Centroamérica decrecen menos 1.3% y en América Latina apenas crecerán 0.2%. Un amigo televidente, Gustavo Durán, dice, ¿y la deuda previsional, Nacho? ¿Qué tienen que decir de eso? FUSADE sugirió el traslado de las pensiones. BS dice, licenciado Trigueros, ¿se puede hablar de inflación en una economía polarizada? ¿Cómo afecta la dolarización al Producto Interno Bruto en nuestro país? Irving Marroquín dice, a los panelistas, ¿qué piensan sobre la fuga de capital a otros? ¿Existe falta de compromiso de parte de algunos empresarios? Pregunta. Y César Villalona dice, el menor crecimiento de las importaciones de bienes de consumo no significa que el consumo nacional haya caído, sino que buena parte de esas importaciones están siendo sustituidas por producción local, sobre todo agrícola, plantea César. Vamos al estudio porque hay respuestas pendientes. Ok, hay bastantes preguntas para poco tiempo. Si me dice el tiempo restante, le agradecería. Adelante, por favor. Bueno, voy a tratar de responder rápido. Mira, lo del empleo es muy sencillo y no se puede manipular. El empleo
está correlacionado con el crecimiento económico. Y es tan grande esa correlación que incluso en economía hay una ley que se llama la ley de Ockham, que vincula crecimiento económico con tasa de desempleo. Eso es en Estados Unidos, ¿verdad? Ahora, aquí en El Salvador está clarísimo. Cuando hay alto crecimiento económico, la generación de empleo formal es muchísimo más rápido. Y cuando hay bajo crecimiento económico, la generación de empleo es más bajo. Entonces, no cabe ninguna duda, uno puede agarrar los datos. Yo diría más bien que tenemos que ser objetivos y nosotros no estamos analizando un periodo de gobierno, estamos analizando los ciclos económicos. Entonces aquí tenemos un ciclo económico que terminó en 2008, hubo una recesión que duró casi 15 meses, que terminó en diciembre de 2009 y de ahí para adelante comenzó a crecer. Y la evolución del empleo es exactamente igual, o sea, no hay para dónde perderse. Y en ese sentido nosotros vemos la evolución del país a largo plazo y como muy bien señalaron, si se generan 12,000 empleos al año, está muy poco, porque el país necesita 50,000 empleos al año y para superar todo el problema del desempleo, por ejemplo, el informe de desarrollo humano del PNUD que se presentó hace un par de semanas, decía se deben generar 100,000 empleos al año. Entonces estamos muy lejos y solo lo vamos a lograr si logramos mejorar el clima de inversión para que aumente la inversión y se genere más empleo. Me dice que me quedan solamente 2 minutos. Me gustaría, en muy poco tiempo, hablar mínimamente por lo menos de la pregunta sobre deuda previsional y también un poco sobre agricultura. ¿Deuda previsional? ¿Quiere tocarlo? Bueno, si quiere le hablo. El problema con la deuda previsional está relacionado con el antiguo sistema de pensiones. O sea, el antiguo sistema de pensiones da unos beneficios que no están vinculados con la contribución que se hizo en el pasado. Fíjese que para prácticamente con lo que se cotizaba en 5 años, en el modelo anterior, ¿verdad? Eso está creando hoy unos beneficios que son los que se generan la deuda pública, que no tienen cómo pagarse. O sea, simple y sencillamente teníamos un sistema de pensiones que daba muchos beneficios y me llama mucho la atención, fíjense, que unos datos que se publicaron recientemente de toda América Latina, un estudio del BID, El Salvador es el país cuyos beneficiarios del sistema de pensiones es el porcentaje más bajo de la población. Entonces, ¿cómo es posible que con un porcentaje tan bajo de la población tengamos una deuda de pensiones tan alta? ¿Verdad? Tiene que ver con los beneficios que tiene esa deuda. Sí. Y yo no sé si me puedes confirmar de un estudio que hay también que señala que a futuro los que quieran pensionarse no van a recibir más del 35% de su sueldo actual. Así es, a partir del año 2017 las mujeres que ya se van a empezar a retirar con su cuenta de ahorro individual van a recibir, porque ese es el sistema de ahorro, el sistema de ahorro privado, y la pensión que recibe cada uno es en función de lo que ha ahorrado a lo largo de su vida laboral y de la tasa de interés que ganan los fondos de pensión. Se me acabó el tiempo, pero por lo menos un minuto para hablar de agricultura, Pedro. No, ¿Hay realmente, como dice el gobierno, cifras, bueno, sí hay obviamente cifras récord de producción de granos básicos? ¿Hay una agricultura que está mejorando sustancialmente? Hay una parte de aumento de la producción de granos básicos, ¿verdad? La cual se ha visto desmejorada por el tema del problema en el café. Y eso nos hace que la producción agrícola se mantenga estancada. Ahora, lo que sí que te quería decir en el último minuto es los retos para el siguiente quinquenio. 50,000 empleos. Para alcanzar 50,000 empleos, esta economía debe crecer por lo menos a 5% por año.
Y para lograr ese crecimiento de 5% por año, ¿qué es lo que le va a dar velocidad de pasar de 1.8 a 5%? Tenemos que aumentar las exportaciones. ¿A cuánto deberían de crecer las exportaciones? Por lo menos deben de crecer a 10% las de bienes y servicios en los próximos 5 años, y la inversión, que con respecto al PIB ahora es de 14%, debería subir al 20%. Si queremos generarle 50.000 empleos a los próximos salvadoreños que se van a incorporar al mercado laboral, bueno, crezcamos a 5%, exportemos a 10% e invirtamos el 20% del PIB para que la economía pueda tener los puestos de trabajo que la gente necesita para mejorar sus condiciones de vida. Ok, gracias por estar esta noche. Realmente le agrego que estado. Creo que es importante estos temas analizarlos, irnos comprendiendo mucho más. La situación del país obviamente no es la mejor, hay diferentes interpretaciones, pero tenemos retos importantes por delante. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Mañana es día de debate periodístico. Buenas noches.